Bueno, tengan todos muy buenos días. Es para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Evangélica un gusto poder compartir con ustedes y por el hecho de habernos invitado, ¿verdad?, a este congreso. Nosotros estamos en la facultad buscando la manera de realizar proyectos de innovación que van orientados a aplicarlos a las áreas de medicina, porque en alguna medida nos vincula el hecho de hacer las investigaciones de manera multidisciplinaria y enfocándonos bastante en la parte del apoyo y el aspecto de proyección social, que los proyectos tengan una vinculación directa con el apoyo y que generen un impacto en algunas áreas. Y como vemos que la parte de salud es sumamente importante en muchos de los aspectos de las diferentes comunidades, tomamos a bien desarrollar este proyecto que está orientado a poder apoyar lo que es a las personas que padecen enfermedades cardiovasculares y que en alguna medida son índices muy alarmantes los que nosotros podemos detectar en cuanto al crecimiento que se dan de este tipo de enfermedades. Hoy por hoy vemos de que se desarrollan diferentes programas en cuanto al área de salud con el impacto o el proceso de poder prevenir este tipo de enfermedades, y con este enfoque estamos orientados a poder orientarnos a lo que se genera el hecho de medir un impacto en el área de la mejora continua en cuanto al beneficio de los pacientes dentro de una unidad médica. Como punto de partida en cuanto al planteamiento del problema, nosotros tomamos en cuenta aspectos relacionados con el hecho de construir un prototipo que pueda ser implementado en una unidad médica o en algún centro asistencial para pacientes que en alguna medida requieren de estar en frecuente monitoreo de lo que es su frecuencia cardíaca, o aquellos pacientes que tienen que llevarse algunos equipos para estar monitoreándoles su estado en cuanto a los problemas de salud que estos presentan. Evaluando eso, nosotros fue a cargo de un grupo de estudiantes y docentes también de la facultad que desarrollamos esta iniciativa orientada a poder generar lo que es un algoritmo que permita conectar lo que es un Arduino, un hardware, para poder interactuar directamente con el proceso de toma y captura de datos. Orientado a esto, también podemos vincular, identificar las necesidades que tienen los pacientes. Tomamos como caso de estudio un centro asistencial que en alguna medida nos sirve como punto de partida y ha sido iniciativa también para otro tipo de proyectos que se desarrollan dentro de la facultad. Hablar un poco de lo que es la tendencia de mercado en cuanto a las aplicaciones, al impacto que tienen en la sociedad los diferentes proyectos. Nos orientamos a que para una proyección de aquí al 2020, las aplicaciones que están orientadas al apoyo y al monitoreo en cuanto a salud se ven bastante repuntadas en cuanto al avance y son de las que tienen mayor tendencia a la hora del desarrollo. Entonces, partiendo como punto, ¿verdad?, en avances tenemos que alrededor de 17.5 millones de personas padecen o mueren, ¿verdad?, a consecuencia de lo que son enfermedades cardiovasculares. Eso es un índice bastante elevado a comparación, ¿verdad?, de las personas que deben o tienen su apoyo en cuanto a este tipo de enfermedades. Entonces, ese fue un índice que nos llamó mucho la atención. Este proyecto está orientado al año 2016 porque fue una iniciativa para poder llevarlo a lo que es la red única a la cual nosotros como universidad pertenecemos. El impacto que eso genera a la hora de evaluar los índices de las personas que mueren a consecuencia de no tener un buen control en cuanto a sus enfermedades, eso también nos orientaba a poder medir ese índice de mejora en el proceso. Otro aspecto alarmante es el hecho de que más de 3/4 partes de las defunciones en cuanto a enfermedades cardiovasculares se representan o están asociadas a países de ingresos bajos. Y eso también nos llamó mucho la atención porque para El Salvador, o
por ser uno de los países con alto índice de necesidades en cuanto a las áreas de salud, vemos que este es un aspecto sumamente es un indicador que nos facilita el hecho de poder avanzar en cuanto a la mejora de los procesos. Acá me voy a detener un poquito porque cuando hablamos de pobreza o condiciones de pobreza en El Salvador, hay un dato bastante interesante que está relacionado con el área de la Dirección General de Estadísticas y Censo, que en el 2016 lanzaba sus resultados orientados a que la pobreza relativa en El Salvador había en alguna medida aumentado a comparación de algunos índices que se dice que no, que se está disminuyendo la pobreza en el país, pero estos índices son bastante alarmantes. ¿Y qué implica el hecho de pobreza extrema? Son aquellas personas que difícilmente o no tienen acceso a un centro asistencial y son los más propensos al momento de padecer de este tipo de enfermedades, por algún motivo, ¿verdad?, de no tener el acceso a lo que es el servicio de salud, ellos tienden a fallecer en ese detalle. Y en esa medida, como facultad, tomábamos en cuenta el hecho de poder orientar este proyecto y enfocarnos en ese tipo de personas que necesitan poder tener estos dispositivos a la mano y poder monitorear lo que es su atención. El objetivo general del proyecto está orientado a construir un prototipo de electrocardiograma digital para atender a pacientes que están orientados en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Este objetivo tiene mucho que ver con aspectos en cuanto al impacto social que tiene el hecho de que nosotros creemos o generemos tecnología para que las personas lo puedan utilizar. Como primer aspecto, a la hora de empezar a recopilar información que nos orienta a poder plantear nuestro proyecto ya del área de innovación, era identificar las necesidades que presentan los pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares y requieren de un monitoreo programado. ¿Qué sucede en las clínicas asistenciales, en los hospitales? Llega el paciente y al ser diagnosticado con una enfermedad cardiovascular, ellos tienen que ser monitoreados periódicamente bajo ciertos equipos y aparatos que muchas veces el acceso a eso son bastante limitados o los costos son extremadamente elevados. Entonces, partiendo de ahí, se tomaba la iniciativa de poder localizar un grupo de personas que tienen necesidades en cuanto a este monitoreo y poder diseñar lo que es un circuito eléctrico que permite la conectividad de lo que es el lenguaje de programación con la parte del dispositivo, el hardware. Luego, la parte de diagramar el estilo del electrocardiograma está relacionado con el tamaño del aparato, porque en alguna medida es muy difícil para un paciente andar, ¿verdad?, con esa mochilita, cargándola todo el día y que se esté monitoreando su presión y sus resultados para que luego el médico los analice y presente el resultado del diagnóstico. Entonces buscábamos la manera que ese dispositivo fuera lo más adaptable para que el paciente no se sienta incómodo a la hora de utilizarlo. La vulnerabilidad en cuanto al riesgo de desastres en el país es elevadamente alto, considerando de que hay estudios que reflejan que El Salvador es uno de los países más vulnerables en la región centroamericana. Y en esa medida nosotros nos basamos en esa parte tomando en cuenta lugares estratégicos o centros médicos a los cuales las personas tienen difícil acceso. La parte de modernización del área hospitalaria también es uno de los aspectos que se tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy en día asistir a una clínica, asistir a un hospital, muchas veces se dificulta el acceso a ciertos insumos dentro de los hospitales. Si no mencionemos la parte de medicamentos, que no hay abastecimiento de insumos, y la parte de modernización está íntimamente relacionada con que en muchas ocasiones no se cuenta con esos dispositivos para que el paciente tenga acceso a ellos y tiene que asistir a otras unidades o a otros hospitales a alquilar esos equipos para poderlos tener. El acceso al sistema de salud en el país, hoy por
desarrollo es uno de los aspectos más complicados en cuanto a avances, ¿verdad?, que se ha tenido en el desarrollo, y la necesidad de monitorear y estabilizar a pacientes con enfermedades cardíacas. Nosotros, tomando en cuenta como centro o área de estudio la clínica asistencial familiar Shalom, que está ubicada en Santiago Texacuango, tomamos en consideración esto, que muchas veces el monitoreo de esas personas se queda perdido. ¿Por qué? Porque ellos no tienen acceso a esos dispositivos y ya no siguen el control médico. Luego no se tiene en el expediente si ellos completaron su tratamiento o qué sucedió con el paciente. Entonces todos esos detalles se toman en cuenta. Cuando hablamos del acceso al sistema de salud en El Salvador, tomamos en cuenta una estadística que arroja que muchas veces el acceso a los centros asistenciales en el país están íntimamente relacionados con la pobreza, y en alguna medida eso afecta mucho el acceso de las personas. Si hablamos de la área urbana, tomamos en cuenta de que la mayor demanda que se tiene es en las áreas de las unidades de salud. ¿Por qué? Porque son centros que no tienen mayor costo el acceso a los servicios de salud pública. Luego, en la parte rural vemos de que repuntan siempre unidades de salud, basándonos más que todo en aspectos socioeconómicos, porque fue una área que se trató de la manera de medir por medio de las variables que se establecieron en el proyecto. Y cuando hablamos a nivel nacional, si vemos, ¿verdad?, en la gráfica, hay aspectos que están relacionados con que muchos de los pacientes tienen que solicitar apoyo específicamente en unidades públicas. ¿Por qué? Porque son de bajo costo, porque muchas veces solo llegan y pasan su consulta y no tienen que pagar absolutamente nada. Y ahí es donde se generan conflictos, porque la alta demanda empieza a incidir en otros factores que afectan lo que es el acceso a la salud y al servicio de salud. En cuanto a metodología, el tipo de investigación está basada en un estudio cualitativo que va orientado a poder medir las necesidades de los pacientes que son atendidos, como les mencionaba, en el Centro Médico Familiar Shalom, que está ubicado en Santiago Texacuango. Esa unidad, ese centro médico es de asistencia comunitaria, no se paga, y hay un pago simbólico de aquellos pacientes que pueden en alguna abonar a lo que es la consulta. De lo contrario, ellos son atendidos de forma gratuita, y eso también hace que el centro médico se vuelva un tanto vulnerable al acceso de las personas, ¿verdad? Porque la gran demanda también muchas veces limita a que ellos tengan el ingreso del paciente a la institución. El enfoque también de la investigación está orientado a un aspecto experimental. ¿Por qué? Porque nos basamos en proyectos de innovación orientado a poder generar un producto, y ese producto que sirva, ¿verdad?, en beneficio de los pacientes, orientándolo a que se va a establecer por fases. Esa primera etapa está en el hecho de desarrollar el prototipo y poderlo a prueba en ese centro asistencial, para luego entrar a una segunda etapa y, si es posible, llegar a una tercera, en la cual se pueda generar una política a nivel nacional que sirva para que este tipo de dispositivos lleguen a esos centros médicos y las personas tengan acceso de manera gratuita a poder utilizarlos y poder llevárselos a su casa y andar monitoreándose su estado de salud, y eso sirva a las diferentes comunidades. Por ser un proyecto de innovación, se identifica de la siguiente manera. Tomamos en cuenta que, en base al objeto de la naturaleza de estudio, tomamos en consideración que es una innovación de producto, porque va a haber algo sustancial que va a permitir poder medir un impacto. En el grado de novedad, tomamos en cuenta que es una innovación incremental, basándonos en algunas teorías, ¿verdad?, y aspectos relacionados con metodología. Y en la parte del impacto económico que esto genera es en base a una mejora. ¿Por qué? Porque en alguna medida ya existen este tipo de aparatos en el mercado, pero esos aparatos tienen un alto costo. Y considerando el hecho de poder innovar, tomamos en consideración poder monitorear y que este tipo de dispositivos se vayan produciendo en masa y puedan servir y sean útiles en diferentes áreas.
Cuando hablamos de las personas que se vieron involucradas en el proceso, se tomó en cuenta el perfil de los pacientes, basándonos más que todo en aspectos que están considerados en tomar una muestra de los pacientes que llegan a la clínica y evaluarlos en base a su perfil. Si estos tienen un diagnóstico de padecimiento de alguna enfermedad cardiovascular, ellos iban a ser tomados en cuenta en el proceso de la investigación. Está orientado a pasar una entrevista de manera estructurada que les permita a ellos poder de manera abierta darnos sus opiniones. Eso nos iba a permitir establecer las necesidades que ellos tienen en el uso de este tipo de dispositivos. ¿Cómo se realizó ese proceso a la hora de la toma de muestra de los pacientes? Se consideró evaluar en un mes específico del 2016 la parte del acceso de ellos a la clínica, y tomando en cuenta de manera aleatoria los pacientes que padecen de enfermedades cardiovasculares, se les hacía una entrevista. Esa entrevista se realizó de manera tal de que el paciente, a la hora de dar sus datos y explicar todo el proceso, ellos tomaran como referencia que esa información iba a ser de forma confidencial. Eso nos permitió acercarnos bastante también a los pacientes, porque en alguna medida se evalúa las necesidades que ellos tienen y poder, de esa manera, poder diseñar lo que es el prototipo, ya que tomábamos en cuenta aspectos como el tamaño, el peso y otras características que tienen que ver con el proceso. Al final teníamos 25 personas entrevistadas. Esas 25 personas nos apoyaron en darnos de manera bastante abierta sus opiniones sobre el proceso, tomándolo en cuenta como una base para el proceso de implementación del proyecto. Como les mencionaba, esta parte de la confidencialidad del paciente es muy importante, porque muchas veces ellos no quieren dar información y se vuelve un poco difícil de que ellos sean abiertos y externen sus necesidades. La propuesta de innovación está orientada en disminuir el costo, porque muchas veces cuando la persona entra a un problema de salud y tiene que ser ingresado en un hospital, difícilmente se puede monitorear esa parte. Luego está la parte de conectividad, que tanto acceso se va a tener, si va a ser por medio de internet, si va a contarse con alguna herramienta adicional para el proceso de conectividad. Luego está la atención inmediata, que el proyecto, el sistema, el prototipo permitiera al usuario hacer una llamada de emergencia en el caso de que su control, su monitoreo en cuanto a la presión y a los problemas cardíacos generara alguna alerta. Entonces automáticamente el dispositivo le iba a permitir hacer una llamada de emergencia al 911 para que la persona pueda recibir asistencia médica, o en el momento de llamar a una ambulancia y todos esos detalles de ayuda en caso de una emergencia. Luego está la mejora del servicio en la salud social. Acá nos basamos más que todo en la parte del historial clínico del paciente, porque difícilmente se mantiene un estándar en cuanto a historiales clínicos, y eso también nos permitió poder evaluar las políticas que se hicieron allá por el 2010, donde los centros médicos asistenciales requieren mantener estandarizado toda la información de los pacientes, porque estaban sectorizados antes de esa fecha y el paciente no se sabía si tenía un cuadro clínico en Sacamil o lo tenía en el Rosales. Todos esos detalles no estaban prácticamente estandarizados, pero a partir del 2010 se tomó en cuenta esos detalles, y en base a la recopilación de información que se tuvo, manejar un historial clínico es sumamente importante, lo cual nos permite abonarle apoyo al centro médico para que ellos manejen ese historial. Y las consultas que se pueden hacer en línea por medio de la aplicación móvil. ¿Por qué? Porque se va a generar lo que es una red de médicos, y esos médicos se pueden mantener en constante comunicación, y el paciente, de requerir apoyo o solicitar algún diagnóstico en caso de una emergencia, también va a poder recibir asistencia desde esa parte. Las variables de estudio están en base al índice de pobreza, el acceso al sistema de salud, ausencia de cultura preventiva. Muchas veces el paciente, por temor, por pena, no llega, ¿verdad?, al centro médico, y tiene diferentes sintomatologías y eso le puede afectar.
la calidad de prestación de los servicios en el área de salud pública y la cobertura de los servicios en cuanto a salud. Son aspectos que se tomaron en cuenta para el desarrollo y la equidad en aspectos de salud. ¿Por qué? Porque si bien el conocimiento de que si la persona tiene ingresos económicos puede irse fácilmente a un hospital privado y ser atendido de manera rápida, inmediata, con todas las prestaciones que corresponden. Pero si la persona carece de ingresos económicos, difícilmente va a tener acceso a una calidad de servicio de salud de la manera que se merece. Los resultados obtenidos a la hora de ser analizados nos lleva como punto de partida el hecho de diseñar o de generar lo que es un prototipo que nos permita a nosotros monitorear a los pacientes de manera inmediata, evaluando mucho lo que es el aspecto de calidad en cuanto a su salud. Si bien esos son detalles que nos pueden abonar a la mejora de las personas, tomamos en cuenta que se realizó por medio de un equipo. Entre ellos se involucraron estudiantes de la Facultad de Ingeniería que están ya en octavo o noveno ciclo de la carrera y personal docente, lo cual nosotros tomamos en cuenta la participación de manera conjunta de cada una de las áreas que se ven involucradas. Dentro de las investigaciones que se realizan de manera institucional se toma en cuenta diferentes factores y se involucra a los estudiantes para que estos vayan generando experiencia en cuanto a la parte de desarrollo. Tenemos que durante ese proceso se hicieron diferentes detalles de desarrollo. Se van generando los avances en el prototipo, tomando en consideración de que se evaluaba el tamaño, se hacían pruebas, se quemaron muchos dispositivos en el proceso y hubo en alguna medida ciertos detalles ahí que servían de abono en cuanto a la experiencia que se iba tomando tanto de los estudiantes como de los docentes investigadores, generando lo que es ya un producto. Ese producto está ligado a lo que es una aplicación en la cual la persona debe de registrarse. En el registro ellos dejan sus datos, ¿verdad?, básicos, y luego entra en el proceso de monitoreo y adentro de diferentes acciones o módulos para poder interactuar con la persona. Está orientado al médico, al paciente y al historial clínico que este va a tener. Al mismo tiempo se toma en cuenta un reporte de los problemas que pueden surgir. Si el paciente ha tenido problemas en cuanto a se le eleva la presión o ha tenido disminuciones en su presión arterial, todo eso se va monitoreando y le va a ir lanzando alertas. Hoy por hoy la parte el reporte de las emergencias se hace por medio de texto. Se envía un mensaje y ahí va dándole los resultados, si está bien su presión o tiene que tomar en cuenta algunas indicaciones o debe de irse inmediatamente al centro asistencial más inmediato, ¿verdad?, porque puede tener un paro cardíaco en el momento. Entonces todos esos detalles se monitorean así, tomando en cuenta el aporte de otros colegas en la área. Se está tomando en consideración en una segunda etapa poder generar lo que es audio para que la persona, en el caso de que es escaso recursos y no tiene y no puede o que es sordo, no pueda monitorearse, también tiene la persona acceso a poder escuchar en el caso de que no pueda leer. Sí, porque muchas veces el dispositivo se va a llevar a comunidades al interior del país y puede darse el caso que el paciente no pueda leer y cómo va a interpretar, ¿verdad?, el texto. Entonces se va a generar esa parte donde existe el audio. Hay un registro del usuario como tal, eso lo puede monitorear el centro asistencial o ya de manera independiente cada uno de los pacientes. Y las lecturas que se tienen del electrocardiograma. Acá tomamos en consideración el apoyo de personal médico, porque en muchas áreas conceptuales de la rama de medicina no tenemos conocimiento, entonces ahí es donde las investigaciones se vuelven multidisciplinarias, tomando en cuenta el historial y el monitoreo del paciente. Y la aplicación desde la parte del doctor, que serían estos 3 módulos en los cuales él puede registrarse y generar lo que es una red de médicos para que estos puedan apoyar en alguna medida a la comunidad a la hora de estar trabajando. Este proyecto se presentó el año pasado en Nicaragua,
en la Semana Tecnológica que se desarrolló en la Universidad Nacional de Nicaragua. Y en esa parte se tomó en cuenta que subimos del 23 al 26 de octubre con una delegación de estudiantes, siempre de la facultad, y personal docente y administrativo. Ese apoyo nos para poder en alguna manera ser partícipes de lo que se denomina la red única, en la cual se tiene acceso a nivel centroamericano, y actualmente solo participa Nicaragua, Honduras, Costa Rica y El Salvador. Entonces esta en alguna medida nos va permitiendo ir ampliando y compartir con las diferentes áreas, unidades, lo que es la participación en el área de investigación. Entonces fuimos parte de ese equipo en la red, y se tomó en cuenta que formamos parte de la mesa constitutiva de esa red de investigación. Entonces quizás acá, ¿verdad?, para ir finalizando, el hecho de que podamos participar, ¿sí?, los invitamos a que puedan sumarse a este esfuerzo como universidades y en alguna medida ir ampliando, porque actualmente solo estamos como Universidad Evangélica en esa red, y queremos que se vayan incorporando, ¿verdad?, más instituciones para que esto vaya creciendo y poder divulgar de la manera más abierta este tipo de actividades. Queremos entregarle, ingeniera, un diploma también por su participación en este evento. Agradecerle mucho por estar acá con nosotros, por una excelente presentación en pro de la salud de la comunidad. Muchas gracias.